Berserk y la filosofía, volumen 4. Hola amigos, soy Rafael Robles y en los próximos minutos vamos a seguir recorriendo la historia del manga Berserk de nuestro amigo Kentaro Miura. Sigue habiendo muchos elementos absolutamente filosóficos. He extraído algunas de las viñetas más asombrosas de este manga y las entenderemos o las veremos o las apreciaremos a partir de los textos clásicos de la filosofía. Si les interesa, no duden en acompañarme. ¡Adelante! En la primera escena que quiero comentar, vemos a Guts que está luchando él solito contra decenas de soldados a los que se va cargando con su gigantesca espada. Vemos que dice: ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué me ha llevado a jugarme el pellejo en esta batalla, en este lugar tan horroroso? ¿Es por Casca, la chica que parece que le gusta o no le gusta? Ya veremos cómo va desarrollándose la historia. Y se dice a sí mismo: no, creo que no. Ahora no tengo tiempo para pensar, solamente tengo tiempo para avasallar. Ahora, ¿cómo embestir, cómo usar mi espada? Eso se está planteando Guts. La cuestión es que se hace una pregunta sumamente filosófica, que es: ¿qué me ha llevado a jugarme el pellejo? ¿Qué me ha llevado a jugarme el pellejo? Y esto lo podemos relacionar con el conocido experimento de Libet. El experimento de Libet lo explica Adela Cortina en su libro Neuroética y Neuropolítica. Y voy a leer un fragmento porque a lo mejor así podemos dar respuesta a esto que se está planteando Guts. Benjamin Libet, profesor de neurofisiología en la Universidad de California en San Francisco, emprende a partir de 1958 un conjunto de experimentos con el propósito de poder relacionar las actividades cerebrales con la aparición de la experiencia consciente y de la acción querida. Parece que en el caso de las acciones libres, los sujetos deberían ser conscientes tanto de su intención de realizarlas como también de que inician la acción. La conciencia de desear iniciar una acción y de ponerla en marcha parece imprescindible para hablar de libertad. Esto es lo que queremos ver. ¿Es Guts libre? ¿Qué es lo que le está llevando a hacer eso? ¿Qué interviene? Bueno, sigue así el experimento de Libet. Dice: sin embargo, los resultados de estos experimentos resultaron ser en principio decepcionantes, porque parecieron mostrar que la decisión consciente de realizar una acción viene precedida por una carga eléctrica del cerebro, por el potencial de disposición, y que se pone en marcha algunos milisegundos antes de que los sujetos sean conscientes de su intención de actuar. Parece pues que el proceso de la voluntad se inicia inconscientemente y solo unos milisegundos después tenemos conciencia de él. El experimento consistía en lo siguiente: las personas que oficiaban de cobayas se situaban ante una esfera en la que iban moviéndose un punto en la dirección de la aguja del reloj. La persona que debía decidir cuándo quisiera mover o bien un dedo de la mano derecha o bien de la otra mano, y en ese momento de la decisión tenía que fijarse en la posición en que se encontraba el punto que recorría la esfera y anotar esa posición. Por lo tanto, los sujetos tenían que determinar el punto exacto de la esfera en que decidían mover el dedo o la mano y también determinar cuándo tuvieron la percepción temporal de mover el dedo o la mano. Mueve el dedo, mueve el dedo. ¿Cuándo lo mueves? ¿Cuándo lo mueves? ¿Ahora? ¿Qué hace que yo mueva el dedo? Lo muevo. ¿Voy? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Lo muevo? ¿Otra vez? ¿Qué lo mueve? ¿Me doy cuenta de que lo muevo antes o después de moverlo? Esto se está planteando Libet, ¿verdad? Previamente se les había entrenado para someterse al experimento. El experimentador, a su vez, medía el movimiento real del sujeto con un electromiograma, que es una técnica que descifra la actividad bioeléctrica de los músculos, el momento exacto en que los nervios transmiten la orden motora al aparato muscular. Libet estaba convencido de que con el experimento iba a comprobar que el punto en que el individuo toma la decisión de mover la mano es anterior a la puesta en marcha del potencial de disposición,
Es decir, que es falso que la toma de decisión es posterior a la puesta en marcha del potencial de disposición. Sin embargo, el experimento que Libet lleva a cabo en 1983 defrauda totalmente sus expectativas. Lo que se comprueba es que el potencial de disposición suele preceder a la decisión de la voluntad entre 500 y 350 milisegundos, que nunca coincide el momento de la decisión del sujeto con la puesta en marcha del potencial de disposición, ni la decisión del sujeto es anterior a la puesta en marcha de ese potencial. Parece que el cerebro monta un potencial de disposición específico para cada clase de acción antes de que la persona se decida a realizar el acto. Guts, ¿ha quedado claro por qué te juegas el pellejo? En la siguiente escena filosófica vemos a Guts hablando con Casca. Guts acaba de salvar a Casca de una muerte inminente, ¿no? Con su valentía arriesga su vida y la salva. Lo hice porque me dio la gana, dice Guts. No fue por ti. Blandir mi espada cercenando miembros va más con mi modo de ser que escapar. Mataste a casi 100 enemigos. ¿Por qué va más con tu forma de ser? Y Guts la mira, sorprendido. Sí. Además tenía un asunto pendiente con su líder, quien, por cierto, no sé cómo habrá acabado. Me puse a dar estocadas como un loco y, sin embargo, si te soy sincero, llegué a pensar, tal, se lo está planteando. Bueno, esta escena me lleva a mí a Nietzsche y me lleva al gran conocedor de Nietzsche que fue Martin Heidegger. Martin Heidegger tiene un libro que se llama Nietzsche y dice lo siguiente, a ver si podéis relacionar esta escena con las siguientes palabras. Dice así: Nietzsche, a diferencia de la biología y la teoría de la vida de su tiempo, determinadas por Darwin, no considera que la esencia de la vida esté en la autoconservación, es decir, la lucha por la vida, que es lo que viene a hacer Guts, ¿no? Siempre lucha por la vida, sino en el acrecentamiento más allá de sí. Lucha por la vida, pero Guts también sabe despegarse de la vida. No le importa. Se juega la vida por vivir una vida más plena. Y esto tiene que ver con ese acrecentamiento más allá de sí. Parece que Guts quiere trascenderse a sí mismo, ¿no? El valor, prosigue Heidegger, el valor en cuanto condición de la vida, tiene que pensarse, por lo tanto, como aquello que sustenta, favorece y despierta el acrecentamiento de la vida. Solo lo que acrecienta la vida, el ente en su totalidad, tiene valor, o con más exactitud, es un valor. La caracterización del valor como condición para la vida, en el sentido de acrecentamiento de la vida, es en un primer momento totalmente indeterminada. Aunque lo condicionante, es decir, el valor, hace que en cada caso lo condicionado, es decir, la vida, dependa de él. Por otra parte, a la inversa, la esencia de lo condicionante, el valor, está determinada por la esencia de aquello que tiene que condicionar la vida. ¿Qué carácter esencial tenga el valor en cuanto condición de la vida? Depende de la esencia de la vida, de lo que caracteriza a esta esencia. Si Nietzsche dice que la esencia de la vida es acrecentamiento de la vida, surge la pregunta acerca de qué forma parte de la esencia de ese acrecentamiento. Un acrecentamiento, y especialmente aquel que se lleva a cabo en lo acrecentado, y por su propio intermedio es un ir más allá de sí. Esto implica que en el acrecentamiento la vida lanza desde sí posibilidades más altas de sí misma y señala anticipadamente en dirección de algo aún no alcanzado, de algo que aún debe alcanzarse. Guts está en ese proceso de alcanzamiento, acrecentamiento, de trascenderse, de ir más allá de sí, como está proponiendo Nietzsche vía Heidegger. Un poquito más adelante, Guts se plantea la siguiente reflexión.
Dice, y lo fundamental, el motivo para luchar, siempre lo he dejado en manos de los demás. Bien. Vámonos a John Searle. Tiene un libro que se llama Razones para actuar. Vamos a ver si puede poner luz a esta reflexión que intuitivamente hace Guts. Ya sabemos, Guts es un gran guerrero, pero es un buen filósofo. Es intuitivo filosóficamente hablando, pero hay que fundamentar las cosas. Y dice John Searle, la idea es que la toma racional de decisiones tiene que ver con seleccionar medios que nos capaciten para lograr nuestros fines. Los fines tienen que ver enteramente con lo que deseamos. Llegamos a la toma de decisiones con un inventario previo de fines deseados y la racionalidad tiene que ver con el cálculo de los medios para nuestros fines. Nadie cuestiona que el simio ejemplifica uno de los tipos de toma racional de decisiones que llevan a cabo los humanos. Pero hay un gran número de otros tipos de toma racional de decisiones en los que el simio no se embarca ni presumiblemente podría embarcarse. El simio puede encontrar una solución para cómo hacerse con los plátanos ahora, pero no puede intentar encontrar una solución para cómo hacerse con plátanos la próxima semana. Para los humanos, a diferencia de los simios, gran parte de las decisiones que tomamos tiene que ver con la organización del tiempo más allá del presente inmediato. Además, el simio no puede tomar en consideración grandes periodos de tiempo que terminen con su propia muerte. Gran parte de las decisiones que se toman en el caso de los humanos, de hecho la mayor parte de ellas, y que conciernen a cosas tales como dónde vivir, qué tipo de carrera profesional realizar, qué tipo de familia tener, etc., tiene que ver con la distribución del tiempo antes de la muerte. La muerte, podría decirse, es el horizonte de la racionalidad humana. Pero los pensamientos sobre la muerte y la capacidad de hacer planes teniendo presente la muerte parece que están más allá de las limitaciones del aparato conceptual del simio. Una segunda diferencia entre la racionalidad humana y el caso del simio es que los humanos se ven forzados típicamente a elegir entre fines en conflicto que son incompatibles. Algunas veces esto es verdad en el caso de la toma de decisiones por los animales. El asno de Buridán es un caso célebre. Buridán, ¿verdad? Ese asno que tenía a la misma distancia alfalfa, ¿no? Entonces murió de hambre porque no sabía decidirse si ir a la izquierda, a la derecha, comerse el que estaba, porque estaban a la misma distancia. Esto tiene que ver con esa teoría que afirma que uno toma decisiones en base a que haya una mejor posibilidad que otra. Entonces, si una comida está más cercana que la otra, entonces el burrito iría por esa comida más cercana. Pero ¿qué pasa si la comida está a la misma distancia? Pues dicen, bueno, pues se moriría de hambre. Un simple experimento mental que pone luz acerca de la racionalidad animal, ¿no? Bueno, pero para el simio de Keller lo que había era la caja, el bastón, los plátanos o nada. Una tercera limitación que tiene el simio consiste en que no puede considerar razones para la acción que no sean dependientes de sus deseos. Esto es, parece que su deseo de hacer algo con la caja y el bastón solo puede ser motivado por un deseo previo de lograr su objetivo de comer plátanos. Pero en el caso de los seres humanos, en el caso de Guts, sucede que tenemos un número más bien extenso de razones que no son deseos. Esas razones independientes de los deseos pueden servir de base para los deseos, pero el hecho de que sean razones no depende de que se basen en deseos. Este es un asunto interesante y sujeto a discusión y volveré a él con más detalle en los capítulos siguientes. Una cuarta diferencia entre nosotros y el simio es que parece que el simio tiene solo una concepción muy limitada de sí mismo, si es que tiene alguna. En tanto que yo, esto es, como agente racional que toma decisiones y que es capaz en el futuro de asumir responsabilidades por las decisiones tomadas en el presente o de asumirlas en el presente por las decisiones tomadas en el pasado. Y una quinta diferencia relacionada con la cuarta es que el chimpancé, a diferencia de los humanos, no ve en modo alguno sus decisiones como expresiones de o compromisos con principios generales que se aplican por igual a él y a otros yoes.
Recordamos, siempre lo he dejado en manos de los demás. Y un poquito más adelante termina Searle con esta cuestión. El problema de la racionalidad, una variante de estos persistentes problemas, puede plantearse de la manera siguiente. ¿Cómo es posible tomar decisiones racionales en un mundo en el que todo lo que ocurre sucede como resultado de fuerzas brutas, ciegas, naturales y causales? ¿Hay posibilidad de establecer alguna razón? O como dice aquí Guts, siempre lo he dejado en manos de los demás o en manos de otros asuntos. Yo he sido como una bola de billar que ha ido moviendo, reaccionando, acción, reacción, pero no tenía las riendas de la vida. ¿Va a tomar Guts las riendas de su vida? Tenemos a un Guts sirliano. Escenas más adelante hay una viñeta en la que un gran general del ejército afea la conducta a Griffith, que es un gran guerrero que acaba de conquistar unas batallas absolutamente asombrosas y a vida o muerte, y han ganado, y por eso van a ir ascendiendo en la aristocracia, en la nobleza de esa sociedad en la que viven. Y dice el general: no te lo tengas tan creído, jovenzuelo. La base de la estrategia militar es la superioridad numérica. Tus tretas y tejemanejes no funcionarán siempre, dice el general a Griffith. Bueno, aquí el general está haciendo un ejercicio de historicismo. La historia ya está escrita. Es imposible salirnos de esa rutina, de ese surco bien establecido. Lo que siempre ha funcionado es lo que volverá a funcionar, ¿no? Parece que dice este general. Ya os adelanto que Griffith triunfa, por supuesto. Se sale de lo histórico o del historicismo. Bueno, sobre el historicismo, el filósofo Karl Popper tiene un libro que se llama La miseria del historicismo. Y concluye así. El historicismo es un movimiento muy antiguo. Sus formas más antiguas, tales como las doctrinas de los ciclos vitales de las ciudades y de las razas, preceden incluso a la opinión teleológica de que hay propósitos escondidos tras los decretos aparentemente ciegos del destino. Aunque esta adivinación de propósitos escondidos está muy alejada de la actitud científica, ha dejado huellas inconfundibles sobre las teorías historicistas incluso más modernas. Todas las versiones del historicismo son expresiones de una sensación de estar siendo arrastrado hacia el futuro por fuerzas irresistibles. Los historicistas modernos, sin embargo, parecen no haberse dado cuenta de la antigüedad de su doctrina. Creen, ¿y qué otra cosa podría permitir su deificación del modernismo? Creen, digo, que su propia versión del historicismo es la última y más audaz realización de la mente humana. Una realización tan sensacionalmente moderna que muy poca gente está lo suficientemente adelantada para comprenderla. Creen, además, que son ellos los que han descubierto el problema del cambio, uno de los problemas más viejos de la metafísica especulativa. Al contrastar su dinámico pensar con el pensar estático de todas las generaciones previas, creen que su propio avance ha sido posible por el hecho de que ahora estamos viviendo en una evolución que ha acelerado tanto la velocidad de nuestro desarrollo que el cambio social puede notarse ahora en el espacio de una vida. Esto es naturalmente pura mitología. Han ocurrido revoluciones importantes antes de nuestro tiempo y desde los días de Heráclito el cambio ha sido descubierto una y otra vez. El hecho de presentar una idea tan venerable como audaz y revolucionaria descubre, creo yo, un conservadurismo inconsciente. Y los que contemplamos este gran entusiasmo por el cambio, podemos muy bien preguntarnos si no será solo una de las caras de una actitud ambivalente, y si no habrá una resistencia interna al cambio a la que el historicista quiera sobreponerse con este entusiasmo. Si esto es así, queda explicado el religioso fervor con el que esta vieja y carcomida filosofía es proclamada como la última y por tanto la mayor revelación de la ciencia. Después de todo, ¿no serán los historicistas los que tienen miedo del cambio? ¿Y no será quizá este temor a cambiar lo que les hace tan absolutamente incapaces de reaccionar racionalmente ante la crítica y lo que hace que los demás acojan tan bien sus enseñanzas?
Ciertamente parece como si los historicistas estuviesen intentando compensar la pérdida de un mundo inmutable aferrándose a la creencia de que el cambio puede ser previsto porque está regido por una ley inmutable. No, señor general, las tretas y tejemanejes no funcionarán como siempre. No, sí funcionarán. ¿O no? El futuro no está escrito y así nos lo ha enseñado la historia. Negarlo es caer en ese historicismo que critica Popper. Más adelante nos volvemos a encontrar con Casca, ese personaje heroico, mujer, y la vemos vencedora. Y su enemigo dice, ¿Cómo es posible que me venzas? Pero si el otro día no me llegabas ni a la suela de los zapatos. Y responde Casca, porque no me encontraba bien, cosas de mujeres. Y le responde, ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que tenías la regla? No lo grites, imbécil. Ese monstruo la ha terminado total. Ahora dice que tiene la regla. Casca es increíble. Bueno, inevitablemente esto nos lleva a pensar en cuestiones de género. Una mujer guerrera, valiente. Vamos al libro de Butler, Judith Butler, El género en disputa, un clásico, un libro absolutamente polémico, pero que en la conclusión dice cosas interesantes que puede poner luz a esta actitud de la casca heroica. Dice así. Partí de una especulación sobre si la política feminista podría funcionar sin un sujeto en la categoría de las mujeres. ¿Qué es mujer, no? ¿Qué es ser mujer y qué es ser hombre? Esto se ha planteado Butler, ¿no? No está en juego saber si todavía tiene sentido estratégico de transición aludir a las mujeres para afirmar que se las está representando. El nosotros feminista es siempre y exclusivamente una construcción fantasmática, que tiene sus objetivos, pero que rechaza la complejidad interna y la imprecisión del término y se crea solo a través de la exclusión de alguna parte del grupo al que al mismo tiempo intenta representar. No obstante, la posición endeble o fantasmática del nosotros no es motivo de desesperación, o por lo menos no es el único motivo de desesperación. La inestabilidad radical de la categoría cuestionada cuestiona las limitaciones fundacionales sobre las teorías políticas feministas y da lugar a otras configuraciones, no solo de géneros y cuerpos, sino de la política en sí. El argumento fundacionalista de la política de la identidad tiende a dar por sentado que una identidad primero debe ocupar su lugar para que se definan intereses políticos y a continuación se inicie la acción política. Mi razonamiento es que no es preciso que exista un agente detrás de la acción, sino que el agente se construye de manera variable en la acción y a través de ella. Esto no supone regresar a una teoría existencial del yo conformado por medio de sus actos, porque la teoría existencial confirma una estructura prediscursiva tanto para el yo como para sus actos. Lo que aquí me ha interesado es justamente la construcción discursivamente variable de cada uno en el otro y a través de él. La cuestión de situar la capacidad de acción suele relacionarse con la viabilidad del sujeto cuando se considera que éste tiene alguna existencia estable anterior al campo cultural que negocia. O bien, si el sujeto está culturalmente construido, de todas formas posee una capacidad de acción, como Casca, en general configurada como la capacidad para la mediación reflexiva que queda intacta sea cual sea su grado de inserción cultural. Apoyándose en ese modelo, cultura y discurso atrapan al sujeto, pero no lo conforman. Este movimiento para adjetivar y atrapar al sujeto preexistente, ese sujeto preexistente, ha sido necesario para crear un punto de donde surja su acción que no esté completamente definido por esa cultura y ese discurso. No obstante, esta clase de argumento implica erróneamente a. que la capacidad de acción solo puede determinarse apelando a un yo prediscursivo, aunque éste esté en medio de una concurrencia discursiva. Y b. que estar compuesto por el discurso es estar definido por él, donde la definición
hace imposible la acción. Incluso en las teorías que defienden un sujeto detalladamente adjetivado o situado, éste sigue encontrando su ámbito discursivamente conformado en un marco epistemológico de contraposición. El sujeto culturalmente atrapado pacta sus construcciones, aun cuando éstas sean los predicados mismos de su propia identidad. En Beauvoir, por ejemplo, hay un yo que hace su género, que se transforma en su género. Pero ese yo habitualmente relacionado con su género es, de todas formas, un lugar donde se ubica la capacidad de acción que nunca consigue equipararse totalmente con su género. Ese cogito nunca es plenamente del mundo cultural que negocia, independientemente de lo pequeña que sea la distancia ontológica que aleja a ese sujeto de sus predicados culturales. Las teorías feministas de la identidad, que exponen predicados de color, sexualidad, etnicidad, clase y capacidad física, frecuentemente acaban con un tímido etcétera al final de la lista. A lo largo de ese camino horizontal de adjetivos, estas posiciones pugnan por incorporar un sujeto situado, pero permanentemente quedan incompletas. No obstante, este fracaso es instructivo. ¿Qué impulso político puede desprenderse del etcétera desesperado que se manifiesta con tanta frecuencia al final de esas descripciones? Esto es un signo de cansancio, así como del procedimiento ilimitado de la significación en sí. Es el supplément, el exceso que obligatoriamente va asociado a todo empeño por reclamar la identidad definitivamente. No obstante, este etcétera ilimitado se presenta como un nuevo punto de partida para las teorías políticas feministas. ¿Es Casca un ejemplo de independencia de las cuestiones de género y sexo? ¿Solo importa el ser humano? ¿La valentía, la agresividad, la fuerza son virtudes humanas y no más extendidas en cuerpos masculinos, por ejemplo? ¿Las hormonas masculinas, femeninas influyen en comportamientos? El género en disputa con figuras como Casca, desde luego que invitan a la reflexión. Casca, la guerrera, ha vencido en la batalla y tiene doblegado al líder del ejército contrario, quien le dice: por favor, no me mates, tienes que perdonarme por mi osadía, por mis reiteradas y absolutamente injustificadas faltas al respeto. Te lo pido de rodillas. Y sus esbirros le dicen: pero señor, esto es demasiado. ¿Cómo puede implorar así? Hemos tenido que quedarnos atrás por su culpa y ahora esto. Está quedando en ridículo, señor. Y responde el señor: vosotros os calláis. Un buen general debe saber también retirarse a tiempo. Bueno, todo esto es una estrategia que usa el general para que Casca se deje llevar por la pena, que no lo mate y demás, y luego él va a intentar matarle a ella. En cualquier caso, esta escena de arrepentimiento es sumamente filosófica. Spinoza, en su Ética demostrada según el orden geométrico, despotricaba contra esta cuestión del arrepentimiento. Como dice uno de los esbirros, se está humillando, está quedando en ridículo, ¿no? Dice así Spinoza en la proposición 54. El arrepentimiento no es virtud, es decir, que no surge de la razón, sino que quien se arrepiente de lo hecho es doblemente miserable o impotente. Demostración. La primera parte de esta proposición se demuestra como la precedente. La segunda, en cambio, está clara por la sola definición de este afecto, pues primero se deja vencer por un mal deseo y después por la tristeza. Escolio. Como los hombres rara vez viven según el dictamen de la razón, estos dos afectos, a saber, la humildad y el arrepentimiento, y además de ellos la esperanza y el miedo, traen más utilidad que daño. Y por eso, dado que hay que pecar, mejor es pecar por este lado. Pues si los hombres impotentes de ánimo fueran todos igualmente soberbios, no se avergonzaran de nada, ni nada temieran. ¿Cómo podrían ser unidos y sujetos por algún vínculo? Causa terror el vulgo,
si no teme. Nada extraño, pues, que los profetas, que velaron por la utilidad, no de unos pocos, sino de todos, hayan recomendado tanto la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Pues de hecho, quienes están sometidos a estos afectos pueden ser conducidos con mayor facilidad que los demás a que vivan finalmente bajo la guía de la razón, esto es, a que sean libres y gocen de la vida de los bienaventurados. No os arrepintáis, parece que dice Spinoza. Esto hay que matizarlo. Pero desde luego, en una situación como la que vemos aquí en Berserk, no vale el arrepentimiento. Más adelante vemos a un majestuoso Griffith entrando en la ciudad, entrando en palacio triunfador, en su caballo elegantemente vestido y él con sus vestimentas majestuosas. Todo el mundo está aclamándole como gran guerrero por haber acabado con un enemigo con el que no podían desde hace décadas, 100 años. Esto me recuerda a Hegel. Hegel, en un par de cartas, habla de Napoleón, diciendo que Napoleón representa el espíritu del tiempo. A mí esta imagen de Griffith a caballo me recuerda lo siguiente. Víctor Gómez Pin tiene un librito sobre Hegel que se llama Lo real y lo racional. Y ahí recoge esta carta que no he encontrado en otro sitio. Creo que Hegel pues, no lo publicó, no está en ninguna de sus obras, por eso recurro a este manual sobre Hegel y dice así. Alma inconsciente del mundo. Y dice Hegel. Donde digo Napoleón, pensad vosotros en Griffith. Dice así. He visto a Napoleón, esa alma del mundo, salir de la ciudad para ir a revisar sus tropas. Es efectivamente una impresión extraordinaria el ver a este hombre que a caballo, concentrada su mirada, abarca el mundo y lo rige. Y en una segunda carta dice, su vida fue el camino de un semidios, de batalla en batalla y de victoria en victoria. Puede decirse que Napoleón se encontraba en un estado perpetuo de iluminación. De ahí que su destino fuera de una luminosidad tal que el mundo no había visto nada parecido ni volverá quizá a verlo. ¿Es eso Griffith? Ya veremos cómo avanza el manga. Seguimos avanzando en nuestras páginas apoteósicas y maravillosas de Berserk y vemos a un Guts que entra en palacio para celebrar su triunfo en la guerra y hace la siguiente reflexión uno de sus compañeros. Dice, ahora entiendo a dónde van a parar los impuestos que sangran al pueblo llano. Y dice Guts, qué asco, ¿no? Están rodeados de riqueza y dicen, jo, tanto esfuerzo, tanto trabajo para que al final la élite se lo gaste en estas cuestiones. Y esta reflexión me lleva a Friedrich Hayek, Camino de servidumbre. Y en una de sus páginas dice, ¿se puede persuadir fácilmente a la gente de cualquier país para que haga un sacrificio a fin de ayudar a lo que considera como su industria siderúrgica o su agricultura, o para que en el país nadie caiga por debajo de un cierto nivel de vida? Cuando se trata de ayudar a personas cuyos hábitos de vida y formas de pensar nos son familiares, o de corregir la distribución de las rentas o las condiciones de trabajo de gentes que nos podemos imaginar bien y cuyos criterios sobre su situación adecuada son, en lo fundamental, semejantes a los nuestros, estamos generalmente dispuestos a hacer algún sacrificio. Pero basta parar mientes en los problemas que surgirían de la planificación económica aún en un área tan limitada como Europa Occidental para ver que faltan por completo las bases morales de una empresa semejante. ¿Quién se imagina que existan algunos ideales comunes de justicia distributiva gracias a los cuales el pescador noruego consentiría en aplazar sus proyectos de mejora económica para ayudar a sus compañeros portugueses? ¿O el trabajador holandés en comprar más cara su bicicleta para ayudar a la industria mecánica de Coventry? ¿O el campesino francés en pagar más impuestos para ayudar a la industrialización de Italia? Es el turno de hablar del rey. Y dice así, hemos estado luchando por una noble causa durante largos años
y hemos soportado todo tipo de penurias. Me siento profundamente agradecido a todos mis leales súbditos. Imagino que no serán pocos los que se muestren contrarios al alto el fuego. Son muchos quienes han perdido amigos y familiares en esta guerra. El rencor contra Tudor se remonta a 3 generaciones enteras. Me pongo en la piel de todas estas personas. Mientras tanto, la mujer del rey mira con cara de sospecha de tener malas intenciones. No se está tomando demasiado en serio las palabras de su marido. Trama algo, ¿verdad? Prosigue el rey diciendo: sin embargo, urge volver a levantar nuestra nación desgastada tras la ardua guerra. Requiero de vuestros esfuerzos para que entre todos podamos florecer. Bien, vamos a pensar con Aristóteles y su política. Dice así: puesto que las ciudades están integradas por 2 partidos, la gente pobre y los ricos, sobre todo hay que considerar básico el que ambos se sientan seguros a través del gobierno y que los unos no sufran daño alguno de los otros. Además, a quienes tengan más poder, a estos hay que ligarlos más al gobierno, pensando que si la política se rige de este modo, el tirano ni tendrá que recurrir a la liberación de los esclavos ni retirar las armas, ya que bastará el otro partido sumado a su fuerza para vencer a los que conspiren. El rey es listo. Quiere hacer suyo el ejército de Griffith y de Guts. No los quiere como enemigos. Vamos a juntarnos, como dice Aristóteles. Y no es oportuno hacer un análisis detallado de esas medidas, pues su objetivo es evidente. Hay que mostrarse a los súbditos no como tirano, sino administrador y rey. Y no como señor, sino como guardián. Buscar las buenas maneras en su forma de vida, no los excesos. Frecuentar la compañía de los principales y hacer demagogia con la masa. Pues necesariamente a raíz de ello no solo el poder será más noble y más envidiable, por ejercerlo sobre ciudadanos mejores y no envilecidos, y por vivir libre del odio y del temor ajeno, sino que también su gobierno será más duradero. Y además, él mismo por su carácter estará bien dispuesto hacia la virtud, o será bueno a medias y no malo, ni malo a medias. Pero a Guts la gloria y los espectáculos de palacio y demás no le llenan. Hemos dicho en varias ocasiones en los vídeos anteriores que es una figura muy nietzscheana. En esta página podemos ver a Guts, le sigue Casca, le dice: ya, aún así, no quiero acabar enterrado bajo el sueño de Griffith. Y Casca le dice: pero, o sea, Guts lo ha conseguido todo y sin embargo se desprende de todo. Eso es una actitud muy nietzscheana. Volvamos al Así habló Zaratustra de Nietzsche, donde dice: y esta es mi segunda cordura respecto a los hombres. Yo trato con más indulgencia a los vanidosos que a los orgullosos. ¿No es la vanidad ofendida la madre de todas las tragedias? ¿Qué está mostrando aquí Guts? ¿Vanidad? ¿Orgullo? ¿Libertad? ¿No es la vanidad ofendida la madre de todas las tragedias? Pero cuando el orgullo es ofendido, allí brota ciertamente algo aún mejor que el orgullo. Para que la vida sea buena de contemplar, su espectáculo tiene que ser bien representado y para ello se necesitan buenos comediantes. Buenos comediantes me han parecido todos los vanidosos. Representan la comedia y quieren que la gente guste de verlos. Todo su espíritu está en esa voluntad. Ellos se ponen en escena, se inventan a sí mismos. En su proximidad amo yo contemplar la vida. Se me cura así la melancolía. Por ello trato con indulgencia a los vanidosos, pues son para mí médicos de mi melancolía y me atan al hombre como a un espectáculo. Y además, ¿quién mide en el vanidoso toda la profundidad de su modestia? Yo soy bueno y compasivo con él a causa de su modestia. De vosotros quiere él aprender a creer en sí mismo, se alimenta de vuestras miradas, devora la alabanza que llega de vuestras manos. Cree incluso vuestras mentiras. Si mentís bien acerca de él, pues en lo más hondo su corazón suspira: ¿qué soy yo?
Y si la verdadera virtud es la que se ignora a sí misma, el vanidoso ignora su modestia. Y esta es mi tercera cordura respecto a los hombres, el no permitir a vuestro temor que me quite el gusto de contemplar a los malvados. Y soy feliz de ver las maravillas que un sol ardiente encova, tigres y palmeras y serpientes de cascabel. También entre los hombres hay hermosas crías de un sol ardiente y muchas cosas hay dignas de ser admiradas en los malvados. Nietzsche sigue presente en Guts. Veamos otro ejemplo nietzscheano. Páginas más adelante vemos a Guts de nuevo, que está en diálogo o le están echando en cara a sus compañeros el hecho de que se vaya, quiere abandonar el grupo. Aunque tuvieras suerte y lo encontraras, solo unos pocos elegidos pueden llegar a ser ganadores. La mayoría de la gente debe conformarse con vivir de la mejor forma posible según sus capacidades y circunstancias. Por supuesto que son muchos los que fantasean con protagonizar grandes gestas, pero a mí, personalmente, estos individuos me dan arcadas. Grandes gestas, sueños, meras fantasías de la gente débil que es incapaz de aceptar la realidad de la existencia. Los sueños irrealizables son chorradas, no valen. Y Guts sigue ahí impasible. Es Nietzsche. Vámonos a otra obra de Nietzsche, se llama La ciencia jovial. En esta obra dice lo siguiente, en el punto 42, que se llama Trabajo y aburrimiento. Esto a lo mejor pone luz acerca de por qué se va Guts. Lo que identifica a todos los hombres de los países civilizados es su necesidad de buscar trabajo para ganar un salario. Para todos ellos el trabajo es un medio y no un fin en sí mismo. Esta es la razón de que sean poco sutiles en la elección del trabajo siempre y cuando se pague bien. Ahora bien, son muy raros los hombres que prefieren perecer antes que trabajar a disgusto alguno en su trabajo. Guts parece que lo es. Esos son hombres selectivos, difíciles de satisfacer, a los que no les vale una buena paga, si el trabajo en sí mismo no es la mayor ganancia de todas. A esta escasa especie de hombres pertenecen los artistas y contemplativos de todo tipo, pero también esos ociosos que pasan su vida dedicándose a la caza, a los viajes, a hacer la corte y a las aventuras. Todos ellos quieren trabajo y penuria, con tal que estén unidos al placer y buscan hasta el trabajo más difícil y duro si es necesario. Si no sucede esto, son de una decidida indolencia, aun cuando a esta indolencia pueda vincularse el empobrecimiento, el deshonor, peligros de la salud y de la vida. Ellos no temen tanto el aburrimiento como al trabajo a disgusto. En efecto, necesitan mucho aburrimiento si han de tener éxito en su trabajo. Para el pensador y para todos los espíritus sensibles, el aburrimiento representa esa desagradable calma chicha que precede al viaje afortunado y a los vientos alegres. Tiene que soportarlo, tiene que esperar que produzca en él un efecto. Eso es precisamente lo que las naturalezas más insignificantes jamás pueden conseguir de sí mismas. Ahuyentar de sí el aburrimiento a toda costa es vulgar, como también es vulgar trabajar a disgusto. Tal vez el asiático se distingue del europeo en que es capaz de experimentar una tranquilidad más larga y profunda que éste. Incluso sus narcóticos actúan más lentamente y requieren paciencia, al contrario del fastidioso carácter repentino del veneno europeo, el alcohol. Pues hasta aquí, queridos amigos, un recorrido más de carácter filosófico por Berserk, volumen 4, Maximum Berserk, en la editorial Panini, volumen 4. Ya estoy empezando a leer el quinto, estoy absolutamente disfrutando y ya empiezan a salir nuevos filósofos con que comparar esa obra magistral de Kentaro Miura. Muchas gracias por escucharme, por seguir estos vídeos. Un abrazo y nos vemos en la próxima entrega. Hasta siempre. Hasta luego. Adiós.